mediodía en toda la República Argentina. Seguimos con Velocidad Argentina. Hasta el mediodía los acompañamos y les contábamos que este fin de semana estuvo en Santa Fe un encuentro de la dirigencia de la Unión Cívica Radical con el gobernador Maximiliano Puyaro de esa provincia a la cabeza y distintos dirigentes. Uno de ellos que estuvo participando, tiene la amabilidad de atendernos, es el ex diputado, ex ministro del Interior y también integrante de la UCR, Federico Storani. ¿Qué tal, Federico? Aquí Mayra García y Gonzalo del Monte los saludan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto estar en contacto. Un gusto para nosotros, gracias por atendernos. Bueno, consultarle un poco por lo que fue este encuentro, como ya para cerrar el año, y ¿hubo alguna conclusión de lo que fue el rol de la UCR este año y lo que se espera para el 2025, imagino? Sí, lo primero que debo destacar es que hubo una amplísima participación de hombres y mujeres militantes del radicalismo de todo el país, sin exageración, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, pasando también por todo el centro y desde Cuyo hasta la provincia de Buenos Aires. Quiere decir que la representación fue cubriendo todo el territorio nacional. Se realizó en la sede del sindicato, en la ciudad de Santa Fe, y el acto de apertura lo llevó adelante el gobernador de esa provincia, Maximiliano Puyaro, ante más de 700 militantes que nos habíamos autoconvocado, porque la convocatoria fue de ese modo, un encuentro autoconvocado de la militancia radical. Sí, de hecho no estuvo Martín Lustó, que en un principio se decía que va a estar. Sí, estuvo un delegado de él, porque él tuvo que viajar medio de urgencia a China en una invitación que surgió, y se encontraba en ese momento en la República Popular China, pero estuvo, por ejemplo, en su representación en un saludo, el secretario general de la Convención Nacional de nuestro partido, Hernán Rossi, además de diputados nacionales, provinciales, autoridades partidarias y militancia en general. Este encuentro deliberó durante todo el día y finalmente produjo un documento que, desde mi punto de vista, es tal vez lo más valioso, una síntesis muy concluyente y contundente en cuanto a que el radicalismo tiene que ocupar un espacio claramente opositor, recuperar su identidad y ser coherente con los principios históricos que siempre ha intentado representar, que son de sensibilidad social y defensa del patrimonio nacional. Por lo tanto, esa tarea que nos hemos planteado de generar una junta promotora para crear un movimiento de tipo nacional que exprese estos ideales que están en ese documento y que son de clara oposición a un gobierno que expresa la antítesis de lo que nosotros estamos expresando, condenando fuertemente a aquellos que tienen actitudes y conductas complacientes y colaboracionistas con este gobierno conservador y autoritario. Freddy, Gonzalo del Monte lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Acaba de terminar el periodo ordinario en el Congreso de la Nación. Usted recién puntualizaba con el tema del rol opositor. ¿Qué balance hace de la UCR tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados de este año? Sí. Hola. Hola. ¿Se escuchó? Sí, se corta un poco, por eso, si me podés reiterar la pregunta, por favor. Sí, cómo no. Que acaba de terminar el periodo ordinario en el Congreso. ¿Y qué balance hace usted? Recién usted puntualizaba en el tema del rol opositor que debe tener la UCR. ¿Qué balance hace de lo que ocurrió este año y la performance de la UCR tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado? Bueno, es buena pregunta porque justamente en la declaración final se hizo una fuerte reivindicación del llamado bloque Democracia para Siempre, que de la Unión Cívica Radical estaba presente incluso el diputado nacional Fernando Carvajal de la provincia de Formosa, que integra ese bloque, porque nosotros creemos que es el que expresa estos principios que acabo de enunciar y no el bloque que es a todas luces claudicante, que
preside Rodrigo de Loredo de la provincia de Córdoba. Vale la pena destacar que hubo una nutrida representación de la provincia de Córdoba, que están en una oposición abierta a lo que de Loredo está haciendo en este momento en la Cámara de Diputados. Y en el caso de esto, bueno, esta diferencia que hay, ¿va a pasar algo con ese sector o pensás que de cara al año que viene y en elecciones eso se van a separar o van a ir por otro lado a nivel electoral? Bueno, es a todas luces conocido que de Loredo intenta establecer una alianza en la provincia de Córdoba con la Libertad Avanza y con los despojos del PRO, y creo que también lo mismo ocurre en otras provincias. Por ejemplo, con el hasta ahora oficialismo partidario en la provincia de Buenos Aires, que controla ABAT, que utilizando como trampolín los despojos del PRO, que ha sido completamente absorbido por la Libertad Avanza, quieren terminar en una alianza con ellos. Nosotros obviamente de eso no estamos de acuerdo, nos vamos a oponer, y por eso es que también una de las conclusiones de este encuentro fue organizarse y tener la mayor cantidad de adhesiones, que creemos tener mayoría, para la próxima convención nacional, que será en marzo o abril de este próximo año, que es la que tiene que definir las políticas de alianza de nuestro partido. Freddy, ¿qué impacto puede llegar a tener que la UCR, digo en los términos del cimiento del partido, que vaya separada o eventualmente separada en una provincia tan importante históricamente para ustedes como Córdoba? Bueno, yo creo que va a haber un radicalismo auténtico, verdadero, que va a seguir estos lineamientos que estoy señalando. Y es probable que haya otros que simplemente por una cuestión de oportunismo o de claudicación política e ideológica decidan este otro camino que recién señalaba. Ahora, había que empezar este proceso, había que poner el blanco sobre negro, había que dejar de simular que estas situaciones no existían, porque se han dado, como ustedes lo han reseñado durante todo el año, estas contradicciones. Tenemos diputados, por ejemplo, que han, por un lado, votado iniciativas propias del radicalismo, tan importantes como el financiamiento de la universidad pública o la recomposición de los haberes jubilatorios, y luego han apoyado el veto del Poder Ejecutivo. Entonces no se puede tener una convivencia con contradicciones tan fuertes. Es preferible que se produzca una poda, digamos, para volver a raíces y volver a crecer más fuerte, para usar una metáfora, ¿no? Sí, hablabas de una pelea dentro de la convención el año que viene como para ver cuál va a ser la estrategia, porque me imagino que también está la puerta abierta a que si los que se acercaron más a Javier Milei puedan llegar a tener mayoría en la convención, que haya una alianza de la que no todos estén convencidos. No, claramente, yo creo que hoy tenemos nosotros mayoría en la Convención Nacional del partido y hemos venido dando algunas batallas previas que ese número es muy importante, por ejemplo en la propia provincia de Buenos Aires, con una elección que inicialmente en las vísperas se planteaba que iba a ser muy favorable al oficialismo partidario y terminó prácticamente en un empate, como todos ustedes saben. Sí. Y eso significa, por ser la provincia más importante, una cantidad de convencionales en ese cuerpo, en la Convención Nacional, más sumado a todo lo que hemos visto, de Santa Fe, por ejemplo, que es otra provincia densamente poblada, de las delegaciones de Córdoba, que fue muy nutrida, como recién reseñaba. Estamos convencidos que mantendremos esa mayoría y podremos fijar una línea claramente coherente con los principios históricos del radicalismo. Por ejemplo, pienso en la provincia de Mendoza, con Cornejo. Él está un poco más cerca de Bullrich y de Milei. Sí, por supuesto, tanto provincia de Mendoza como Corrientes, la sí, actitud de los claro. gobernadores, en nuestro punto de vista, son extremadamente complacientes. Pero hay que ver cómo evoluciona la militancia por abajo, porque Claro. muchas veces esos gobiernos no representan el verdadero sentir
de la militancia. Y en el caso de... Un gobierno que empezó con una devaluación del 120%, como licuación de haberes de ingresos fijos. La famosa licuadora fue sobre los sectores de ingresos fijos, en particular los jubilados. Acá el ajuste no lo pagó ninguna casta, y esto ya se está percibiendo. Por lo tanto, quienes al principio querían ayudar al gobierno, hoy tienen pocos argumentos para ayudar a lo que significa una concentración de la riqueza en los sectores más privilegiados, como ha ocurrido tantas veces. En caso de ganar en la convención, ¿hacia dónde te imaginas que va a ir el año que viene la UCR? ¿A una alianza con sectores que piensen más o menos parecido? ¿Ir por separado? Porque ya entiendo que el PRO ya quedó más cerca de la Libertad Avanza, por ejemplo, en lo que era antes Juntos por el Cambio. ¿Se puede repetir tal vez con sectores como la coalición cívica? Sí, claramente. El primer paso es recuperar esa identidad, porque sin esa identidad era muy posible convertirse en un imán de atracción a otras fuerzas políticas afines. Pero una vez recuperada esa identidad, con claridad, con nitidez, será posible establecer lazos con otros sectores políticos y sociales, que hemos estado dando toda una batalla en defensa de la educación pública, por ejemplo, en defensa del medio ambiente, en defensa de la movilidad de los saberes jubilatorios, en defensa de la salud pública, y se irá poniendo una diferencia sobre la base del accionar. Y yo creo que el radicalismo va a buscar esa alianza que sea mucho más coherente con lo que han sido sus principios históricos, sino con esto que expresa un gobierno claramente conservador con sesgos autoritarios. Freddy, ¿cómo ves al gobierno? El gobierno lo veo cumpliendo con algunos de los objetivos que se planteó a un costo altísimo, como es la baja de la inflación, a costa prácticamente de una recesión económica muy, pero muy alta, golpeando a las pequeñas y medianas empresas para conseguir parte de este objetivo, pero también lo veo con enormes dificultades justamente para poner en marcha el aparato productivo, que es el que genera mayor empleo. Hoy cualquier encuesta te dice que la mayor preocupación de la gente es el trabajo, es no perder el trabajo, la precariedad del trabajo. Y además lo veo con un avance muy, muy marcado de sesgo autoritario. Es una forma de gobierno por decreto de necesidad y urgencia y por veto. Es una minoría intensa y a su vez intenta eludir los requisitos indispensables del cumplimiento que marca la Constitución, por caso para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todo esto está en las antípodas de lo que el radicalismo siempre ha defendido, la república y la democracia. Hay un poco de silencio en la UCR en general con el tema de los pliegos de la Corte, principalmente con el de Ariel Lijo. Bueno, justamente nosotros lo hemos manifestado y ratificado en esta asamblea que acaba de concluir en Santa Fe. Bien, pero por ejemplo, ¿no? Alguien cercano a esta asamblea que al final no terminó yendo por cuestiones de agenda fue Martín Lustó, y él hasta el momento no se expresó al respecto, y es el presidente del partido. No, bueno, pero hubo una delegación del sector que él representa, y vuelvo a repetir, estuvo Hernán Rossi, que es secretario general de la convención, que pertenece al sector que él lidera, que es Evolución. O sea, ¿se podría decir que esta es la postura de Martín Lustó sobre el pliego del hijo, o no? ¿O sí, sería forzado? No interpreto que sea forzado, interpreto que esa va a ser la posición. Perfecto. Bueno, importante lo que acaba de decir Freddy. Sí, te pregunto una más sobre las extraordinarias y la intención del gobierno de eliminar las PASO. ¿Cómo ves esa posibilidad? ¿Estás de acuerdo? Yo creo que el gobierno lo que busca es una polarización con Cristina Fernández de Kirchner, y en eso lamentablemente hay una suerte de inteligencia entre ambos, y esto se ve y se corrobora diariamente. Están a lo mejor en posiciones ideológicas diferentes, pero desde el punto de vista táctico intentan polarizar entre ellos para que no quede nada al medio, y el gran desafío nuestro es justamente lo contrario, y en este sentido el instrumento de las PASO es muy importante.
desde nuestro punto de vista las PASO pueden ser mejoradas, pueden ser modificadas, mejoradas, pero no eliminadas. Por ejemplo, podría haber recomposición de las fórmulas, en su momento lo hemos planteado, no es que lo planteemos recién ahora, y por supuesto podrían no hacerse elecciones en algunos partidos cuando existen listas únicas, para no ser un gasto superfluo, pero los argumentos que el gobierno da es simplemente para disminuir el rol de los partidos políticos y volver a viejos vicios, a los viejos vicios de tener un capital político y colocarlo como una forma de influencia general. En realidad quienes componen en ese momento La Libertad Avanza en consonancia en un proceso de absorción del electorado del PRO principalmente y de prácticamente la totalidad de los dirigentes del PRO, va en esa dirección, no tiene nada de nuevo, es mucho más de lo mismo. Bien, muchas gracias por la comunicación, Storani, le agradecemos mucho. Bueno, muchísimas gracias y a disposición para cualquier otro momento. Estamos en línea con el ex ministro del Interior, ex diputado nacional y dirigente de la Unión Cívica Radical, Federico Storani.